somos las tres fuerzas políticas que en su momento tuvieron representación parlamentaria, de manera autónoma y luego coaligados con otras. Exacto. Buenos días a todos y a todas. Vamos a ver. No, ¿esperáis a alguien? Vamos a hacer, como suele ser habitual. Bien. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por concurrir a la presentación de una modificación puntual de la Ley Electoral de Extremadura que nos parece que tiene un gran calado y una gran trascendencia. En esta mesa estamos presentes los representantes de los partidos minoritarios que tienen o han tenido en alguna ocasión representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura. Y la propuesta que hacemos, que compartimos entre los tres, es para democratizar la vida política en Extremadura. Nos parece que, tal como estaba planteada, producía un Parlamento en blanco y negro y no reflejaba la pluralidad de la sociedad extremeña en toda su dimensión. Por lo tanto, aquí estamos representantes de tres partidos que están integrados en el Grupo Parlamentario Socialista, en el Grupo Parlamentario Popular y en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Y, bueno, pues yo estoy francamente contento de que hayamos conseguido la confluencia de los tres grupos que estamos interesados en que se produzca este cambio legislativo y que nos parece que, digamos, que nos homologa con la mayoría de las comunidades que hay en el resto del Estado, en las que el filtro más frecuente es el del 3%. Ustedes tienen documentación por ahí, verán que solo hay dos comunidades en las que haya habido un parlamento en blanco y negro, en dos colores. Es Extremadura, precisamente, y Castilla-La Mancha. No obstante, Castilla-La Mancha tiene el 3% como filtro. Lo que ocurre es que tiene un número muy bajo de diputados por comunidades, lo cual, aunque el filtro fuera el 5 o el 6%, no entrarían. Yo simplemente expresar mi satisfacción por compartir la mesa con Estanislao y con Juan Pedro y, bueno, nos repartimos ahora las intervenciones sobre esta presentación, ¿vale? Bien, buenos días. Soy Estanislao Martín, secretario general de Coalición Extremeña Prescres. Ya sabéis que estamos, como ha dicho Pedro, integrados dentro del Grupo Socialista, PSOE, regionalistas, integrados por el Partido Socialista de Extremadura y Coalición Extremeña Prescres. Bien, esto, como ya ha señalado Pedro, es una iniciativa presentada por partidos políticos. Y si tenéis delante lo que es la propuesta de modificación de la Ley 2/1987, de 16 de marzo, que es la ley que regula las elecciones a la Asamblea de Extremadura, pues veréis que el sistema utilizado para la presentación es un sistema que prácticamente se ha utilizado muy pocas veces en este Parlamento, que es la firma de diputados y no de grupos políticos. El reglamento de la Cámara está dirigido y sobredirigido a que la actividad parlamentaria la realicen los grupos parlamentarios y no, o en menor grado, la participación directa de diputados. Aquí son diputados que en este caso efectivamente son pertenecientes a Izquierda Unida, a Extremadura Unida y al Prescres en número mínimo que exige precisamente el reglamento de la Cámara para poder presentar una iniciativa de este tipo, que es un número mínimo de diputados de 5. En este caso, la iniciativa la presentan 6. Como precisamente casi todas las iniciativas las tienen que presentar grupos parlamentarios, pues es bastante complicado que Extremadura Unida solo o el Prescres solo pudiéramos presentar una iniciativa de propuesta de modificación de una ley en este Parlamento, que es un Parlamento donde se viene a hablar y donde se viene a proponer cosas.
no lo pueden hacer los partidos, lo tienen que hacer los grupos parlamentarios. Esto es una modificación puntual que se pide, se solicita desde los grupos minoritarios, como no podría ser de otra manera. Nadie podría pensar que exclusivamente por solidaridad los grupos mayoritarios de la Cámara pues llevaran una iniciativa de este tipo al Parlamento. Por lo tanto, es una petición que hacemos para que se discuta en el Parlamento de Extremadura. Los grupos minoritarios que tenemos representación directa, como es el caso de Izquierda Unida, Verdes SIES, o en coalición electoral y también directa, porque no estamos integrados ni Extremadura Unida ni el PRESCRE en el PSOE ni en el PP, sino que es una coalición electoral. Por lo tanto, estamos legitimados para poder presentar esta iniciativa no a través de grupos, sino a través de diputados. ¿Y qué es lo que pedimos? Pues pedimos que los grupos mayoritarios, sin cuyo concurso esto no se podía aprobar, apoyen esta iniciativa. Perdón, no los grupos mayoritarios. Pedimos que los partidos mayoritarios representados en el Parlamento apoyen esta iniciativa, que no es ni más ni menos que la modificación de la letra A del punto 1 del artículo 19 de la Ley de Elecciones a la Asamblea de Extremadura para rebajar de alguna forma el porcentaje que se tiene en cuenta para empezar a computar a la hora de poder tener representación del 5% al 3%. Esto no quiere decir que solo con el 3% vayas a tener representación. Esto lo que garantiza es que partidos políticos, como es el caso de los presentes, que pues están rozando el 5%, por arriba, por abajo, pues se le garantiza prácticamente que van a tener diputados. Y que van a tener diputados en todas las circunstancias, incluso aunque se pudieran poner de acuerdo los dos grandes partidos y modificar la ley electoral y reducir el número de diputados, algo que ninguno de los que aquí estamos de acuerdo. Nos daría la posibilidad, incluso con la reducción de diputados, que superando o sacando aproximadamente el 5%, estar en representación directa en la Asamblea de Extremadura si, se rompen los pactos de coaliciones electorales, que tampoco es el caso, ni tampoco por la presentación de esta propuesta va a suceder. No se trata de ninguna ruptura de ningún pacto y tal. Ya sabéis, porque se está hablando mucho también de la modificación de la ley electoral, que no todo se puede modificar en la ley electoral. ¿Qué es lo que no se puede modificar en la ley electoral? Pues lo que dice el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, que lo hemos aprobado el año pasado, la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero. No se puede modificar quién convoca las elecciones, que siempre tiene que ser el presidente de la comunidad. No se puede modificar la circunscripción electoral, que tiene que ser la provincia, y obligatoriamente es la ley la que tiene que distribuir ese número de diputados y asignar una representación mínima a las provincias. Y es el apartado 4 del artículo 17 del Estatuto de Autonomía lo que dice qué se necesita para modificar la ley electoral. Y ya sabéis que se modificó con esta reforma del Estatuto de Autonomía, se modificó el porcentaje. Antes era mayoría absoluta y ahora es una mayoría de 3/5. Y precisamente yo sé quién lo propuso. Quien propuso que se alzara esto no fue precisamente el PSOE, nosotros estábamos ahí. Yo formaba parte de esa comisión de reforma del Estatuto. Y no fue precisamente el PSOE el que pidió que se elevara, porque podría perfectamente, con una mayoría absoluta, se podía haber modificado la ley electoral. En este caso, no se puede modificar y se necesitan 39 diputados. Mira, ahí ya se han mostrado a favor, el Partido Popular ha dicho que va a votar. Por supuesto, nuestras tres formaciones políticas vamos a votar a favor de esta iniciativa. Pero es que sumamos entre el PP y nosotros sumamos 37, hacen falta 39. Si el PSOE no dice que sí, esto va a salir denegada esta iniciativa, no va a resultar aprobada por la Cámara. Ahora, ¿qué argumentos puede tener el Partido Socialista para oponerse a esto? Yo entiendo que argumentos
democráticos, argumentos jurídicos, argumentos políticos, argumentos de familiaridad o de honradez o de fiabilidad. Efectivamente, estamos coaligados, no hay ninguno, serían única y exclusivamente planteamientos totalitarios los que podrían llevar o insolidarios los que podrían llevar a grupos mayoritarios a no aprobar esta iniciativa, porque no les perjudica. Realmente esta iniciativa no perjudica y sería una muestra más de solidaridad, igual que se ha hecho hace muy poco cuando se ha modificado el reglamento de la Cámara por unanimidad para que Izquierda Unida pueda tener grupo parlamentario con solo 3 miembros, cuando el reglamento decía que si no había 5 no se podía modificar. Si se ha podido modificar por unanimidad el reglamento de la Cámara para que un partido político tenga grupo parlamentario, evidentemente se puede modificar por unanimidad el que haya una rebaja del 5 al 3% para que haya un poquito más de pluralismo en esta Cámara. Ya sabéis que en la legislatura pasada, en las legislaturas en que solamente ha habido 2 grupos, la vida en el Parlamento es bastante menos intensa que cuando hay más grupos parlamentarios o más voces que pueden de alguna forma pues dar una visión mucho más extensa de lo que es en realidad Extremadura, que no es solamente derechas o izquierdas, o que no es solamente PSOE-PP, sino que hay otra serie de partidos políticos, de organizaciones, de modo de pensar que efectivamente podían tener entrada en el Parlamento de Extremadura y además que vendrían a enriquecer precisamente con su discurso ese Parlamento. Por lo tanto, yo creo que la propuesta es buena, nosotros no vamos en contra de nadie, ni siquiera Prescrés va en contra del grupo al que pertenecemos, ellos lo saben, se le ha puesto en conocimiento. Lógicamente le vamos a pedir que voten a favor, luego el PSOE tendrá que decidir si vota a favor o no, porque intervenir va a intervenir, esto es una propuesta de ley y puede intervenir, incluso mejorando la ley, incluso mejorando el porcentaje, incluso haciendo algún tipo de propuesta que mejore este porcentaje. No tiene por qué ser el 3, puede ser el 2, puede ser el 1 o puede ser ninguno. Evidentemente, la propuesta que hacemos nosotros es la de baja del 3%, porque, como ha dicho Pedro, son la mayoría de parlamentos del Estado español las que ya tienen el 3%, y hay parlamentos como por ejemplo el de Cataluña que tiene 7 partidos políticos, o el de Navarra que hay 6 partidos políticos, el País Vasco hay 7 partidos políticos, y no pasa y en otros, es decir, que hay la presencia de partidos políticos siempre es bueno, y estamos también en contra de esas manifestaciones que a veces se hacen del peligro de la excesiva fragmentación. Nosotros entendemos que la fragmentación, siempre que en un Parlamento se hagan las cosas pues contando, dialogando, intentando asumir propuestas que no son las de uno propio, siempre va a ser enriquecedor y nunca va a ser perjudicial. Muchísimas gracias. Luego que pregunten si quieren. Sí, luego preguntáis lo que consideréis. Buenos días. Bueno, me conocéis como diputado aquí en la Asamblea, pero estoy hoy aquí en calidad de secretario general de Extremadura Unida, y nuestro partido regionalista pues presenta conjuntamente con Izquierda Unida, Verde SIE y los compañeros regionalistas del Prescrés pues esta propuesta de ley, esta modificación de la ley electoral, pues con mucha satisfacción. Simplemente pues es un acto de justicia, porque creo que hay que profundizar en la democracia verdadera, y desgraciadamente con esos topes, o cuando se aumentó el tope del 3 al 5%, se hizo daño a la democracia en Extremadura, porque el voto de un ciudadano no servía para que le representara a quien realmente había votado. Por eso digo que es un acto de justicia. Nosotros pensamos que no debe haber ninguna barrera, salvo la del voto y la igualdad de para la ciudadanía,
Y creemos que los reglamentos y las normas de los partidos deberían estar supeditados a la idea de que todos los votos son iguales. Y no debe haber barrera para representar al pueblo. Como he dicho antes, cuando se aprobó en la Asamblea el aumento del tope desde el 3 al 5%, pues se hizo un grave daño a nuestra democracia. Y el voto debe ser igual para todos y con la misma consideración política, económica, social. No hacen falta barreras para representar al pueblo, porque esas barreras solo sirven para proteger a los grandes partidos frente a las minorías. Y la democracia, pues, se mide por el respeto que tengamos todos, especialmente a las minorías. Yo creo que ahora tienen una ocasión, como se ha dicho antes, yo no voy a insistir en ello, ustedes saben perfectamente cómo se conforma el arco parlamentario actualmente en el Parlamento extremeño, en la Asamblea de Extremadura. Hay 3 grupos parlamentarios y tanto en el grupo parlamentario socialista, PSOE regionalista, pues lo forman 2 partidos y en el Partido Popular Extremadura Unida igual. Somos conscientes de que para aprobar esta propuesta de ley hace falta el consenso de todos, como han dicho mis compañeros, y especialmente de los 2 partidos grandes tienen que manifestar, en este caso, su buena disposición. El Partido Popular, como ustedes saben, ya lo ha manifestado, su buena disposición a aprobar esta reducción al 3%. Nosotros les pedimos a todos, pues, a altura de mía, que hay que, como he dicho al principio, hay que profundizar en la democracia. Creemos que ahora es una buena ocasión. Queremos recalcar que Extremadura Unida no es partidario ni de un 3 ni de un 2. Habrá que hablar de ello. Como se ha dicho aquí, se pueden hacer enmiendas, se puede mejorar esto, pero indudablemente creo que hay que dar libertad al pueblo y a quien el pueblo da la confianza que tengan las máximas garantía o la oportunidad de que pueda representar a quienes le eligieron y no poner barreras que de alguna forma lo dificultan. Como se ha dicho aquí, de las 17 comunidades autónomas, 10 tienen aprobado el 3% y sin embargo 7 son las que tienen por encima. Nosotros queremos ceñirnos como siempre a nuestra región, a Extremadura, pero somos conscientes que hay a lo mejor normas que deberían un poco consensuarse. También se ha hablado de ello bastante, de que a lo mejor a nivel estatal, a nivel nacional, se debería tener en cuenta en acciones como la que hacemos nosotros, que es proponer en el Parlamento una modificación de nuestra ley. Pues quizás habría que profundizar, y yo con esto terminando y abundando en lo que ha dicho Estanislao Martín, creemos que las minorías, la máxima representación de opciones, creo que enriquecen el debate parlamentario, creo que influyen para que los representantes políticos puedan, o quien tiene que tomar decisiones sobre la ciudadanía, puedan escuchar y puedan poner en práctica por la máxima demanda que hacen una inquietud y otra o en el conjunto de la ciudadanía. Estamos abiertos a sus preguntas y nada más, y muchas gracias. Yo quería preguntarle a Estanislao, que ha dicho que el pacto no está en peligro. En el caso de que el PSOE finalmente votara en contra, ¿podría estarlo? Vamos a ver, el pacto no está en peligro y no depende de una iniciativa concreta. Evidentemente, nosotros veríamos mejor, con buenos ojos, que el Partido Socialista apoyara una petición que le estamos haciendo nosotros en este momento, que la rechazara, porque lo normal es al revés, que el PSOE nos pida que los regionalistas que formamos parte del grupo PSOE regionalista, pues votemos propuestas que de vez en cuando se presentan en el Parlamento y que pues vienen, pues a lo mejor, de las direcciones nacionales de los partidos, y en algún caso, y siempre que no vaya ni contra la esencia, digamos, ideológica nuestra, en ese caso los regionalistas, hemos apoyado siempre propuestas con las que nos hemos identificado o que hemos apoyado simplemente por formar parte del mismo grupo. En este caso,
Por eso decía yo antes, es una propuesta que emitimos desde los grupos minoritarios, es una propuesta que no perjudica para nada al Partido Socialista y que tendrían que ser argumentos muy importantes y muy serios, y nosotros no los vemos por ningún lado para que se pudieran oponer. Y de hecho yo no he escuchado de los compañeros del Grupo Socialista que vayan a rechazar esta iniciativa. No lo he escuchado. Sí que he escuchado, bueno, pues malestar porque algún partido lo llevó a su congreso, o malestar pues porque se presente pues sin haber intentado alcanzar un consenso con ellos, pero ese malestar es lógico de alguna manera, pero que a la hora de la verdad esto es una iniciativa que entra en el grupo, que entra en el Parlamento, que se tiene que discutir como una ley y que se puede enmendar o no enmendar, y que luego, bueno, hasta el último momento y hasta que se den las explicaciones en el estrado de la Cámara, pues hasta ese momento hay posibilidad de apoyarla. Por lo tanto, no hay en principio ningún problema, al menos por nuestra parte, no va a suponer una ruptura del pacto en el caso de que votaran en contra. Lo que pasa es que sería difícilmente entendible y, lógicamente, nosotros no íbamos a aplaudir esa situación y estaríamos o mostraríamos de alguna forma nuestro malestar o nuestro enfado por esa actitud, pero eso no quiere decir que el pacto por eso se rompa. ¿De acuerdo? Una discusión no se rompe un matrimonio. Exacto. Estamos preparados para sus preguntas, que sean fáciles, como siempre. Y una pregunta que no viene sobre la misma temática. Radio Nacional estamos haciendo una porra para el domingo y es para si nos podéis dar quizás el resultado del partido. Sé que no viene el tema y sé que... Pero... Yo tengo miedo, porque ¿os acordáis cuando decían que con el empate los echábamos? Tú figúrate ahora si nos echan ellos por no haberlos echado con el empate y ahora y se rían de nosotros. De todas formas, yo creo que entonces en el primer partido, les dejamos vivos precisamente para ganarles en el último partido. Yo creo que 3-1 seguro para España. Yo en la quiniela soy malísimo. 1-2 para Italia. Creo que la historia nos vamos a quedar cerca de reescribir la historia, pero nos va a faltar un poquito. Bueno, pues yo soy muy prudente. Y estoy deseando equivocarme, ¿eh? Yo soy muy prudente, 1-0 y en el último minuto y a los Panenka. Bueno, el más pesimista soy yo. Es que porque le salen tus años de Italia. No, y porque conozco a los italianos un poco más de cerca que vosotros. Hombre, un equipo que solo ha ganado 2 partidos. Pero es que es muy difícil ganarles. Ya.